comenzar con coordenadas polares, ¿ya? Que nosotros recurrentemente siempre ocupamos coordenadas cartesianas y no coordenadas polares, ¿ya? Las coordenadas cartesianas son muy útiles, pero llega un minuto en que a veces es más fácil resolver algún tipo de ejercicio, algún problema de la vida cotidiana. Es más fácil poder resolverlo en sistemas de coordenadas polares y no en sistemas de coordenadas cartesianas, ¿ya? Y eso va a pasar también con algunas integrales que van a ser mucho más sencillas pasarlas a coordenadas polares que resolverlas en cartesiana. ¿Ya? Habíamos visto que también los sistemas de coordenadas polares, nosotros vamos a tener un r, θ, ¿cierto? Donde nosotros vamos a hablar de un radio que depende de un ángulo, ¿ya? Y esa es la forma que va a tener una coordenada polar cuando nosotros lo resolvemos a mano. Si nosotros quisiéramos resolverlo en MATLAB, MATLAB primero reconoce al ángulo y luego al radio. Si lo hacemos en sentido antihorario, el ángulo va a ser positivo, y si lo hacemos en ángulo horario, el ángulo se va a considerar negativo. Por lo tanto, cuando nosotros obtengamos un ángulo, por ejemplo, de menos 45, vamos a tener que considerarlo desde el eje polar, pero en sentido horario, ¿ya? Para considerar ese valor del ángulo de forma negativa. Y en sentido antihorario, para considerar el ángulo de forma positiva, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, lo que hacemos es tratar de llegar al ángulo. Entonces aquí en esta imagen se puede explicar que, por ejemplo, cuando yo tengo una coordenada que sea menos 3, θ, lo que nosotros tenemos que hacer es consideramos de igual manera el 3 como positivo, ¿ya? Aumento el ángulo θ y lo proyecto abajo con el radio negativo, ¿ok? De esa manera entonces puedo ubicar una coordenada que tenga un menos r, θ, o sea que tenga un radio negativo, ¿ya? Luego vimos ángulos, ¿cierto? Y esos ángulos después nosotros los ubicamos aquí en nuestra roseta polar. ¿Ya? Considerar, para que hablemos el mismo lenguaje, que el centro se llama polo, ¿ya? Este va a ser el eje polar y este va a ser el eje pi medio o el eje de 90. Y luego nosotros hicimos transformaciones que iban de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que considerar aquí que en el fondo este es como nuestro triángulo, ¿ya? Este va a ser X y este va a ser Y. Entonces, si yo quisiera calcular estas componentes, por ejemplo, si nosotros decimos seno de alfa, seno de ese ángulo alfa, ¿qué es seno? Por razones trigonométricas. Es cateto opuesto, Opuesto dividido en hipotenusa, ¿no? hipotenusa, ¿cierto? Por lo tanto, si yo resuelvo esto, va a quedar que R por el seno del ángulo va a ser igual al valor de I, ¿ya? Si nosotros calculamos el coseno de alfa, ¿qué es? Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, si ese R, que es la hipotenusa, lo paso multiplicando, va a quedar R coseno del ángulo es igual a X. Entonces ahí encontramos X e Y, ¿ya? Para encontrar el ángulo, entonces, también nosotros diríamos la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Pero si yo quiero encontrar el valor de alfa, entonces aquí voy a tener que aplicar el arco tangente. Entonces, arco tangente de ese ángulo, ¿cierto? Que sería de la tangente de θ, o en este caso de alfa, va a ser igual al arco tangente de y partido en x, ¿cierto? Estas se van, y finalmente nos queda que el ángulo va a ser el arco tangente de y partido en x, ¿ya? Y ahí nosotros podemos encontrar, podemos hacer las transformaciones posteriormente desde el radio, desde las coordenadas polares a las coordenadas cartesianas, ocupando estas fórmulas que habíamos visto la clase anterior. Y posteriormente aquí comentamos las fórmulas que nosotros teníamos. Nos faltó el r cuadrado, ¿cierto? Ese r cuadrado, ¿cómo lo encontrábamos? Entonces, cuando yo quiero calcular esta hipotenusa, ya lo puedo hacer por triángulo, como es un triángulo rectángulo, lo puedo hacer por teorema de Pitágoras. Entonces decimos la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado.
aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados y nos queda que r va a ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahí encontramos entonces nuestro r, que es el radio. ¿Okay? Entonces ahí nosotros podemos deducir las fórmulas. Ya, ahí está el resumen de las fórmulas que ya habíamos trabajado. Y aquí empezamos a hacer algunos ángulos que sean necesarios. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios que nosotros ya habíamos resuelto en la clase anterior, pero ahora lo vamos a hacer en MATLAB. ¿Ya? Este ya lo hicimos ahí en MATLAB. A ver, ¿cuál podríamos ocupar estos mismos que están acá y traspasarlo? ¿Ya? Ese de ahí ya lo hicimos. Este lo vamos a dejar lo vamos a hacer al tiro, pero de tarea. Ya, voy a explicar algunos. Ya, voy a explicar ese. El 2, el 3 por 2 pi tercio. Ese vamos a resolver en MATLAB. Ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es transformar de coordenada polar a coordenada cartesiana. ¿Cómo vamos a transformar un punto de coordenada polar a coordenada cartesiana? Lo primero que vamos a hacer nosotros, en este caso, es definir cada uno de los datos que nosotros tenemos. Entonces primero vamos a definir el teta. Y este teta, recuerde que antes de comenzar, cuando yo quiero transformar este punto de coordenadas polares, ¿cierto? Que es el punto 3,2 pi tercio, lo quiero llevar a coordenadas rectangulares, lo que tengo que considerar es que r es igual a 3 y teta es igual a 2 pi tercio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a definir acá en MATLAB. Teta va a ser igual a 2 por pi dividido en 3. Punto y coma, y ahora definimos el r, que el r era 3, ¿cierto? R igual 3. Una vez que ya hemos definido el ángulo y el radio, entonces lo que vamos a hacer a continuación es buscar esos resultados, ya en un vector x, y, me va a entregar esas dos soluciones. X, y va a ser igual a qué. Lo quiero llevar de coordenadas polares, ¿cierto? A cartesianas. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llamemos a ese ángulo que va a ser teta, r. ¿Ok? Entonces, por eso defino primero el teta y después el r, para no olvidar que en el argumento del comando tiene que ir primero el teta, r. Cuando nosotros lo hacemos a mano, lo definimos, lo que nosotros hacemos es calcular un r, teta, que es un radio que depende del ángulo teta. Pero en MATLAB primero se pone el ángulo y después el radio. Ya, por eso yo defino primero el teta y después defino el r. Y ahí entonces tenemos esa solución, ¿ya? Que sería menos 1,5 y abajo tenemos 2,5. Vamos a llevar esta solución inmediatamente a la hoja de cálculo para poder comparar nuestros resultados obtenidos en la clase Profe, anterior. Dígame. una consulta. No me acuerdo, pero creo que usted nos mostró un comando para pasar de eso a fracción. No me acuerdo de ese. Ah, un comando para el resultado. Sí. Sí, parece que era BPA, podría haber sido. Podría haber sido también format RAT. Habría que probar con eso. ¿Usted lo está haciendo en MATLAB en este minuto? No, estaba viendo cómo lo hacía primero y después lo probaba. Ya, el otro se lo voy a dejar de tarea. A ver, veamos aquí el tiro. Mire, tenemos, cuando lo hicimos a mano, ¿qué nos dio? Nos dio 3 coseno de 2 pi tercio y eso nos da menos 3 medios, que equivale al mismo resultado de los menos 3 medios, ¿cierto? Y el i nos da 2,5981. Entonces veamos si en la calculadora 2 por raíz de 2 raíz de 3 dividido en 2. Y eso nos da exactamente el mismo resultado. Entonces equivale, ¿ya?
Ahí son equivalentes y con ese comando nosotros podemos pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Y también podríamos volver a ese valor, ¿cierto? Como lo hicimos anteriormente. ¿Y cómo se vuelve a ese valor? ¿Cómo podemos volver? Si esto ya está en coordenadas cartesianas, entonces yo puedo volver para poder determinar si es que efectivamente corresponde. Entonces, vamos a buscar aquí θ, r, eso es lo que quiero que nos entregue ahora. Entonces vamos a transformar de coordenadas cartesianas a polar. Y ahí me puedo devolver. Entonces llamo a la variable donde está la componente x y llamo a la variable y. Siempre con la misma forma. Si definí el x con mayúscula, tengo que llamar después a la variable con mayúscula también. Y al momento de hacer eso, nos entrega el resultado. Pero aquí nos entrega el resultado que va a ser 2.9, ¿ya? De repente ahí lo podríamos cambiar y podríamos transversar el ángulo y transformar ese ángulo que está en radianes, ¿cierto? Lo podríamos transformar a grados. Entonces aquí vamos a hacer rad to deg, ¿ya? Radianes a grados. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a llamar entonces a lo que teníamos anteriormente, que era el ángulo, el que queríamos ver expresado en grados. Entonces lo cambiamos de radianes a grados. ¿Y eso qué nos da? Nos da 120. ¿Y cuánto es 2pi tercios? 2 por pi, 2 por 180 dividido en 3, eso nos da efectivamente que son los 120. Y ahí podemos corroborar que nuestro cálculo está correcto, ¿ya? Por lo tanto, la coordenada cartesiana efectivamente se puede escribir como coordenada polar en MATLAB, ¿ya? Y es correcto el cálculo que nosotros hicimos anteriormente, ¿ya? Y ahí está el desarrollo. Dudas, preguntas y consultas hasta acá. De mi parte, no. Ya, transformen el otro ustedes, chiquillos, el 1, pi al tiro, por favor. A medida que vayan terminando, les pido que me vayan enviando como print pantalla en el chat para ir visualizando cómo lo están haciendo.
Bastián, trate de volver ahora. En el mismo script, vuelva de coordenadas, lo pasó de coordenadas cartesianas, perdón, de coordenadas polares lo pasó a coordenadas cartesianas. Está perfecto. ¿Qué le voy a pedir ahora? Que vuelva, ¿ya? Que corrobore que eso, que calcule ahora, usted va a querer que le entregue un teta como AR y lo va a transformar de cartesianas a polar. Y ahí llama a la variable X y a la variable Y, ¿ya? Como está hecho en el script que dejé aquí en la pantalla. Le pido que lo haga y que me mande una foto del script completo para poder visualizar lo que está haciendo. Y los demás compañeros también, por favor. Me lo tiro igual, profe, como 180 cuando es cero. Bueno, o pi. Ya, me caí. Ya, A chiquillos. ver, ahí lo envío. No, perfecto, Bastián. Está muy bien. A ver, Jan, vamos a visualizar el suyo. Les voy a pedir, chiquillos, que cuando el ángulo, por ejemplo, en el caso suyo, Bastián, que me mandó el comando, usted lo dejó en radianes. Le voy a pedir que ese ángulo teta en radianes lo convierta a grados, por favor. ¿Ya? También es importante que sepa hacer eso en MATLAB. Vamos a ver, Jan. Lo mismo, Jan, vuelva a ese teta, lo tiene como pi, ¿cierto? Pero le aparece como 3,14. Le Ya, voy a pedir que lo transforme a grados. creo que está abajo. Ah, no, no está. Aparece. No, no aparece en la No, captura de pantalla. ya, A ver. no. Ya, transfórmelo a grados. Usted también, Felipe y Alejandro, una vez que lo dejen expresado en radianes y le va a aparecer un teta de 3,14, pase ese ángulo teta, defina una variable ángulo y pase el transforme de radianes, perdón, claro, de radianes a grados. Eso, perfecto, muy bien, muy bien. Ya, maravilloso. Y ahí le dan los 180 grados, perfecto, muy bien. Y ahí también se corrobora la teoría, la teoría con la aplicación, ¿ya? Entonces es súper importante esos registros, que uno pueda conocer el registro y la validación de los cálculos que está haciendo. Perfecto. Ya, vamos con el otro. El otro ángulo es, acá estamos, la 126. Ya, ahí estamos. El otro va a ser 0,15. Tienen que pasarlo de polar a rectangular, por favor. Profe, el comando para limpiar todo, ¿cómo era? ¿CLC o no? CLC, ya, pero CLC solamente va a borrar lo que está en el script, ¿ya? Y si usted le suma el comando clear, va a borrar el workspace, la zona de trabajo y el espacio de trabajo. Entonces usted ahí hace enter y se borra, inmediatamente se tendría que borrar todo. Y ahí el espacio de trabajo también ahí se borró. Y ahí lo limpia todo. ¿Ya? CLC, perdón, para limpiar la pantalla, el script, y clear para limpiar el espacio de trabajo. Ahí sí, gracias. De nada. Felipe, ¿cómo va usted? Alejandro. Estoy haciéndolo, profe. Que tenía un problema
en entrar al MATLAB, pero ya la solucioné, que el navegador no era compatible. Ya. Se me tuve que Hagan los cambiar. dos. Tiene que ser Ya. los dos. El 1,pi y el 0,15 pi, llevarlo a coordenadas Listo. cartesianas y luego Ok. volver. Ya, chiquillos, ¿cómo les fue con el resultado? No entendí muy bien, profe, cómo hacerlo del otro, ¿cómo se dice? De cartesiana polar. Como que hay que Eh, definir X y O, ¿no? Primero. no, porque el X usted ya lo tiene listo. Porque cuando usted ingresó teta, que fue pi, y r, que era 1, ¿usted qué hizo con el teta y el r? Lo transformó a coordenadas cartesianas x, y, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? Ya, ahora usted se va a devolver. Entonces usted quiere que le entregue un teta, r, ¿cierto? Y el teta, r va a ser igual a qué? Ahora voy a transformar de cartesianas a polar. Entonces elige el comando cart to pol, de cartesianas a polar. Y entonces va a tener, como va a querer que le transforme algo cartesiano, tiene que indicarle al comando qué es lo cartesiano que quiere que le intercambie, ¿cierto? Ah, ya. Entonces usted, el X y el Y usted ya los tiene definidos de antes. Solamente llama a esas variables y que se las transforme, pero le va a entregar el teta en radianes, ¿cierto? Y lo va a dejar expresado como valor simbólico como una constante matemática de 3,1416. Pero y posteriormente toma ese ángulo y lo transforma a grados, ¿ya? Para que lo podamos visualizar. Hágalo, lo esperamos, Alejandro, para que lo pueda hacer. Ya, perdón, Bastián. Alejandro aquí ya hizo lo pasó. Perfecto, Alejandro. Ya, muy bien, Jan, también lo pasó. Profe, Por ahí ahí hice el primero, lo hice y me devolví también. y se devolvió. Ojo con el teta, que aprendan a cambiar ese teta radian a grados. Lo mismo usted, Alejandro, también. Cambie el ángulo teta, páselo a grados, con el comando rat to deg, porque lo dejaron solamente como teta, ¿ya? Pero importante saber manejar también ahí las conversiones.
Muy bien, muy bien. Muy bien, Jan, también. Ya, Felipe, perfecto. Vamos a sacar uno de algún compañero. Este era el 1. ¿El otro cuál era? El 0,15 pi, por favor. Transfórmelo. 0,15. ¿Todo el mismo? Ya. Vamos todo en el mismo, parece. Ahí, muy bien, Alejandro. Muy bien, muy bien. Cambió. Ya. El otro, el 0,15. 0,15. Eso nos debería dar 0,0, ¿cierto? Entonces aquí el teta va a ser igual en este caso a 15 pi. Recuerden, 15 por pi. El R es 0. Pero ahí uno sabría inmediatamente que tiene un radio de 0. Por lo tanto, ¿dónde se va a encontrar ese punto? ¿Quién recuerda? ¿Dónde va a estar el punto 0,15 pi? En coordenadas cartesianas. Va a estar en el origen, ¿cierto? Y es como un punto. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Y No, el... no estoy seguro de ese profe que se lo hice bien. Ese. Ya, aquí estoy revisándolos todos. Parece que ya esto yo lo había revisado anteriormente. Ya, vamos, llegué aquí al suyo a leerlo en el chat. Eh, Perfecto. Ya, ¿y ese R por qué le dio 47? ¿Ese era el R? Pero lo tiré como cero. Digo, le dije que era cero. Le dijo que era 0. ¿Ya? Eh, Pero y en coordenadas y le dio un R de 47 con un teta 0. ujú. A ver. No sé, yo lo hice 15. así y me dio eso. Vamos, vamos a comprobarlo. Esto sería de polar a cartesiana, ¿cierto? No, al revés. De cartesianas a polar. Y ahí llamamos a teta, R. Claro, le muestra un 0,47. Y porque Ese R habrá que pasarlo, bueno, hoy en ese caso habrá que pasarlo a radiano, ¿no? mm, no, algo pasó aquí. 15 pi cartesiana. No, lo que A mí pasa me es dio que cero. aquí debería dar 0,0, porque Sí. cuando uno lee el punto de R, teta, estoy con un radio 0. O sea que en la roseta usted se encuentra en el polo, ¿cierto? El radio es Claro. 0, no avanza, por ¿No, lo tanto es un punto en el origen. no Y a será porque Jan le escribió dio mal teta? Eh, yo escribí mal teta. Arriba, arriba. A ver, a ver El ángulo es igual a 2 radianes rad to the. profe, al Jan le dio 0,0. sí, pues eso es lo que debería dar. Sí, eso es lo que hicimos a mano. 0 coseno de 15 pi, 0. Y 0 por seno de 15 pi es 0. Eso debería dar 0. Claro, pero ¿Sí? no ¿Y cacho. por qué ¿Por a qué no lo hizo? nosotros nos da una cosa y al compañero le da otra? Voy a borrar todo. Ya, lo voy a redefinir. El teta va a ser 15 pi. 15 por pi, ¿cierto? El R, tenemos un R igual 0. ¿Ya? Y quiero que me entregue una coordenada cartesiana xy
XY y que transforme de polar a cartesiana Al revés, profe. al revés. Ahí estamos. Quiero que... Ah, no, está bien. Está bien. Polar a cartesiana. No. Ah, sí. Y aquí el teta, coma R. ¿Cierto? A mí igual Ahí me me dio da 0,0. Ah, claro. No, bueno, Sí. sí, vos. Sí, vos, eso Es que está pusimos mal el comando seguramente, Bastián. sí, Ambos. Ya. al revés, porque de por sí no entregó polar. Claro. Ya, ahí está el 0,0. Y cuando lo transformaron, chiquillos, a ver. Ah, muy bien. Me dio igual. Ese está en el origen, tendría que dar 0,0. Ya, perfecto. Muy bien, Jan. Muy bien. Me dio igual como los 47, no sé por qué. A ver, ¿y cómo escribió el comando? Escribió car, tuple, Lo voy escribió... a hacer de nuevo por si acaso. 15 por pi. R. Tiene cambiado el comando, Bastián, en la foto. Y usted ingresó el teta como R, por lo tanto lo va a llevar de polar a cartesiana. Entonces debería ser pol to car. Y no al revés, como car to pol. Tiene cartesianas a polares en la imagen que me mandó la última vez. En la foto que está sobre, miren, la que tiene Jan, por ejemplo, dice el comando pol 2 car. Y usted tiene car 2 pol. Está al revés. ¿Ya? Y el ángulo ahí, ese es 0,0. Un punto Sí, 0,0. ahora sí, no es que el delante hice exactamente lo que me pidió, pero me da igual los 47, pero creo que está definido por, ¿cómo se dice? Como, no sé por qué me lo tiró como 47, pero ahora sí me dio 0,0. Ya. Hagamos esto, que mira, esto la semana, ¿se acuerdan de la semana pasada que hicimos esto, que le sumamos un pi? Veamos cómo resulta el poder resolverlo en MATLAB. A ver, elijamos uno. Elijamos el menos 1,1. Pasemos ahora, vamos a hacer el proceso inverso. Anteriormente ya hicimos en MATLAB convertir los radianes, ¿cierto? Perdón, las coordenadas polares las pasamos a cartesiana y nos devolvimos. Ahora lo que vamos a hacer inicialmente es transformar en las coordenadas cartesianas a polares. Entonces, vamos a elegir uno de ellos. Por ejemplo, podríamos tomar uno acá. Vamos a elegir el P2. El P2 es menos 1,1. Llevémoslo a coordenadas polares. Llévelo a coordenadas polares, por favor. Profe, Dígame. en el ejercicio anterior del Ujú. MATLAB, ¿Ya? al hacerlo de vuelta, el ángulo da 0. Claro, ¿Por qué no da seguramente 15 pi? porque si uno ese punto 0,15 o 0, cualquiera, ese siempre va a ser 0. De hecho, ese es un punto en el origen, un punto en el polo, ese 15 pi. Ahora, ¿cuánto es 15 pi? ¿Cuánto es 15 pi? 2700. Y si lo divido en 360, son 7,5 vueltas. ¿Y dónde termina la última vuelta? ¿En qué? Si usted toma el 360, mira, a ver, busquemos una roseta. Acá hay una. Usted partió aquí, ¿cierto? Y va a ser 15 pi. O sea que 15 por 180, 2700 el ángulo. Yo voy a empezar a girar aquí, ¿cierto? Voy girando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 7. Y aquí, ¿qué va a quedar? Con media vuelta más, ¿o no? Con media vuelta más y voy a quedar aquí en el 180. Y el 180 en grados debería ser 0, ¿sí o no? Que era lo mismo que pasaba adelante.
Son 360 por 7. Porque estaría claro, en ese 520. cuadrante, ¿no? Sí, pero ¿y qué radio tiene? ¿Tiene este radio? ¿Tiene ese radio? ¿Este radio? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¿Cuál es el radio que tiene? Sería 0, ¿no? 0. Es un 0. Es un punto. Es un punto en el polo. Eso es lo que significa ese punto. Claro, porque yo podría decir, está acá. Claro, podría estar en el 180, pero con un radio de, no sé, de 8. ¿Pero qué radio tiene? Tiene un radio de 0. Por lo tanto, está en el centro. Está en el 0,0. Este me debería dar 0. Y si usted lo prueba con un radio 0 y con cualquier ángulo, igual le va a dar 0. Va a ser 0, el ángulo, pero como el radio 0 va a estar en el origen, va a ser un punto en el centro, en el polo va a estar. Por eso le da 0. Gráficamente estaría aquí y no en ninguno del otro lado, porque como el radio es 0, queda en el polo. Y ahí recibí su foto, Felipe. Profe, ¿cuál era el que teníamos que hacer ahora? El menos 1,1. Recuerden mandarme las fotos ahí para ir visualizando lo que va generando cada uno y poder ir teniendo claro cuáles son los avances que se van obteniendo. Ah, no, ahora estamos transformando a cartesiana. Ya, igual este no lo he explicado, pero debería ser la misma lógica de trabajo. Ya, bien Alejandro. A ver, inténtenlo ustedes, chicos. ¿Cómo tendríamos que pasar ahora esa coordenada cartesiana polar? Si alguien puede activar el micrófono y me puede indicar qué es lo que se le ocurriría hacer. Sin antes previamente haberle explicado, sino que con la lógica que ustedes han desarrollado para la utilización de MATLAB. ¿Cómo lo haríamos? No que me muestre el script con el desarrollo, sino que nos pueda comentar. ¿Cómo lo haría usted si estuviera en una situación en la que quisiera convertir esas coordenadas cartesianas a coordenadas polares? ¿Qué es lo primero que hacemos? Definir X, ¿o no? Definir X, perfecto. ¿Cuánto vale X entonces? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 1, punto y coma, y voy a definir el Y. Y el Y, ¿qué valor va a tener? El 1. Muy bien. Ya. ¿Qué más haríamos a continuación? Tendría teta de R igual a K2 por... Ah, ya. Entonces usted dice que acá, no le entendí muy bien, Jan, pero Ah, no, ahí sí, ahí sí. hablando. ¿Qué es lo que haríamos? Ah, ya, pondría, yo puse teta de R, Teta, y R. teta, espacio R, teta espacio R, sí, igual a K2 pol. perfecto, muy bien. Y Y aquí, ¿a quién va a después llamar? a X y Y. Muy bien, perfecto. Y nos da ese ángulo, ¿cierto? Nos da el ángulo que era, el teta nos da 2,35. Y eso mismo es lo que nos da a nosotros, ¿no? Arco tangente de 4 tercios. Ya. Ah, pero ese está en radianes. Llevémoslo a grados. ¿Cómo lo pasamos a grados, Jan? Mm, Ese Yo podría, 2,35 va a estar
¿ya? No, vamos a llevar un ángulo, una variable ángulo. Ya, continúe ya. Ah, igual a deg. Igual a deg, así. Sí. Ahí está, dos ramas. Ya, pero ¿usted lo va a llevar a radianes entonces o lo va a llevar a grado? Espera. No, me equivoqué. Es al revés. Es al revés, ¿cierto? Lo llevo de radianes a deg. ¿Ya? Y ahora, ¿a quién tengo que llamar? A R. Va, ¿Al teta. radio? ¿El radio lo vamos a convertir en grado? A teta. A teta, ¿cierto? Teta. Y nos da 135. 135 nos dio el ángulo. Ya, eso está... ¿Le dio lo mismo a usted o no? Eh, sí. Ya ven. Vamos a copiar el script acá. Y vamos a ir a buscar una roseta para poder ver la gráfica. Aquí tenemos una roseta. Ya, vamos a hacer con negro. Nosotros estábamos en hacer era como el menos 1,1, ¿cierto? Queríamos transformar el menos 1,1. Imaginemos que este está como... Ahí como que está el punto. El punto en carta. ¿Cierto? Acá. Entonces voy a eliminar estos que hice aquí. Ya, y nosotros queremos llevarlo a coordenadas polares y queremos saber cuánto significan coordenadas polares. Y ahí nos dice que está a 135, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el punto acá, en el cuadrante 1. Y esto nos dice que llega al 135. Entonces, ¿y qué radio tiene? De 1,4, o sea, ese radio es de raíz de 2, ¿cierto? Este radio es lo mismo de escribir raíz de 2. Ahí está el raíz de 2. Ah, aquí está, estaba leyendo ese. Y en verdad no. Po. Este no lo tenemos hecho aquí en este ejercicio. Estaba No, pendiente. parece no. También Es que estaba confundiéndome con el de abajo. claro, no, el de abajo es 3,4. Igual lo vamos a hacer y el de menos 1,1 igual. Hagámoslos todos, chiquillos. Ya. Pero veamos el menos 1,1 estaba ahí, ¿cierto? Y este está en el raíz de 2,135, dice que cabe. 135. Entonces, estoy en el raíz de 2. Aquí está el raíz de 2. Aquí está 90, ¿cierto? Y el 135, ¿dónde está? Aquí. Ahí está el 135, que equivale a 3 pi cuarto. ¿Y con qué radio? Con un radio de raíz de 2. O sea, aquí sería como por acá. Vamos a hacer con rojo. Este es radio 1, por ahí está. Ahí estaría en pol. Ahí está en pol y ahí está en cartesiana. Y ahí ubicamos los puntos. Porque este es raíz de 2 y aquí uno se va abriendo. ¿Cuánto me tengo que mover? Hasta el ángulo que me indique. Hasta 135, que es 3 pi cuarto. ¿Duda de eso, chiquillos? Profe, me confundí al final cómo lo encontró. Como que me... Solo lo ubiqué. Solo lo ubiqué, mire. Solo lo que estaba haciendo era ubicar el punto. ¿Ya? O sea que yo dije, a ver, si voy a llevar el menos 1,1, ¿cierto? Este sería como el X en coordenada, como este es de radio 1, voy a poner ahí, menos 1,1, y ahí busco el punto. Ahí está, ¿o no? Imagínense que es el menos 1,1.
y este está en pol. No, este está en car. Ahí está el punto, que es ese punto. ¿Ya? Y el otro punto, que en coordenadas cartesianas, ¿cuánto nos daría? Nos daría raíz de 2, 135. Y 135 es lo mismo que decir 3 pi cuarto. Y ahí nos da inmediatamente. Entonces busco raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? Raíz de 2 es 1.4, ¿cierto? De aquí parte. Ahí está el raíz de 2. Y el raíz de 2 después lo voy a tener que ubicar hasta llegar a qué ángulo. ¿Ahí cuántos ángulos llevo? Llevo 30, 60, aquí 60, 75, 90. ¿Hasta cuánto me tengo que mover? 105, 120, 135. Igual me fui más arriba. Debería haber seguido como la misma circunferencia concéntrica. Ahí está, mire. Ahí está. Voy en el 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. Ahí lleva el punto. Ahí está el punto en coordenadas polares. El azul está en coordenadas polares y el rojo está en coordenadas cartesianas. Y ahí ubiqué los dos puntos. Ahí están los dos, las dos representaciones. Con rojo si fuera cartesiana y con azul si fuera polar. Y nos da exactamente el mismo resultado. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? A ver, hagámoslo a mano. ¿Cómo sería a mano? El R sería la raíz de menos 1, la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y eso en raíz cuánto nos va a dar? Nos da 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, raíz de 2. Y ahí tenemos el raíz de 2, que fue el mismo 1.41. Y el teta lo vamos a encontrar con el arco tangente de 1 partido en menos 1, ¿cierto? ¿Y eso cuánto nos da? Arco Menos tangente 45. menos 45, perfecto. Menos 45. Si yo quiero ubicar menos 45 a partir del raíz de 2, ¿cuánto sería eso? Menos 45, ¿cierto? Si es negativo, yo me voy a tener que mover hacia abajo, ¿ok? Y menos 45. O sea que me voy a tener que mover hacia abajo, menos 45 grados. ¿Dónde voy a caber? 360 En 7 pi cuarto, ¿no? en 7 pi cuarto, perfecto. ¿Cierto? Con raíz de 2, entonces, pero no voy a estar aquí donde lo marqué con negro, pues este es para marcar solamente el ángulo donde tengo que llegar. Pero parto del raíz de 2 y voy a llegar acá. Ahí llegué, ¿cierto? ¿Ese cuál es? Este es raíz de 2, menos 45, podría ser una respuesta. También podríamos decir que estoy en el raíz de 2,315, también podría ser una respuesta. Podría decir que estoy en el raíz de 2, menos pi cuarto, ¿cierto? También podría ser una respuesta. O también podría ser que estoy en el raíz de 2,7 pi cuarto. 7 pi cuarto. Ahora, uno se preguntaría, ¿cómo llego a ese 7 pi cuarto? ¿Cierto? ¿Cómo llego de...? Entonces aquí hay varias opciones, po. Usted tiene varios caminos para poder llegar a ese resultado. Porque aquí usted está, ahí está, lo vamos a hacer aquí como un zoom. Nosotros estamos aquí, ¿cierto? Ahí estamos. Este es menos pi cuarto. Que en el fondo, menos pi cuarto, ¿cuánto equivale? Esto es menos 45. Si esto es menos 45, y yo necesito llevar el punto a coordenadas cartesianas, ¿cierto? Y en las coordenadas cartesianas estoy en el menos 1,1. Estoy ahí. Ahí está mi punto en cartesiana y aquí está mi punto en polar. ¿Qué tengo que hacer para llegar aquí arriba? ¿Ya? Supuestamente con eso ¿cómo se dice? Mire. Pero véalo así, pero mira, véalo con el gráfico nomás, pum. Aprenda a calcularlo con la información que puede graficar, para que no se ande aprendiendo tantas cosas, mire. Usted parte de aquí, 180, ¿no? claro, pero aprenda a mirarlo de esta forma, Bastián, porque es más fácil. Bueno, para mí es más fácil, ¿ya? Entonces, yo parto de aquí y lo tengo que llevar acá.
¿cierto? ¿Qué ángulo es ese? ¿Cuánto recorrí desde el cero, desde el eje polar hasta el punto? ¿Cuántos grados hay ahí? 180, ¿no? No, porque estoy desde el eje polar nomás. Ah, desde el polar. Desde el eje polar, llevarlo hasta acá. ¿Cuánto es? Ahí tengo 135. 135 tengo, o 125. 135. 135. Perdón. Estaba mirando este. ¿Por qué quedó marcado ese? Ah, porque después agrandé la imagen. Y este es 135 grados. Ahí está el 135 que usted va a llegar. Entonces, si nosotros tuviésemos ese ángulo, ¿cierto? Tendríamos ese ángulo, va a ser el arco tangente de menos 1 partido en menos 1. Y eso le voy a sumar el pi, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿y cuánto es el ángulo de menos 1 partido en 1? Eso es menos pi cuarto, ¿cierto? Le voy a sumar un pi, ¿y cuánto me va a quedar eso? ¿Cuánto queda eso? Eso queda 3 pi cuartos. Entonces, si nosotros calculamos, ¿cuánto es 3 pi cuarto? 3 pi cuarto es 135 grados, que son exactamente esos 135 que aparecen ahí. Entonces, este ángulo que tenemos acá, que es menos pi medio, está acá abajo, ¿cierto? Está en este cuadrante. Pero nosotros necesitamos el ángulo teta, ¿cierto? Y entonces a menos pi cuarto se le suma pi para llevarlo al punto P. Entonces, si yo ese menos pi cuarto le sumo pi, doy la vuelta y eso va a ser 135, porque aquí voy a tener menos 45 y aquí voy a tener menos 45, y aquí vamos a tener ¿cuánto? 135. ¿Ya? Entonces le sumo 180 menos 45 y nos da ese 135 que está arriba. Profe, Todo esto es 180, pero menos este grado nos da el 135 que andamos buscando. Dígame. en ese caso igual está calculando el ángulo 45, es igual ese que está entre -1 y 1, ¿o no? El que está en el segundo cuadrante. Ese ahí es donde lo voy a llevar, ¿o no? Pero bajo eso, igual vale 45, ¿o no? Ah, sí, pues alterno interno. Sí. Y De hecho, siempre así. sí. De hecho, si usted calcula desde ahí hasta acá hay 135 y de 135 a 180, aquí igual van a haber 45 grados. O sea que 180 menos 45. 180 menos 45. Sí, pues, si usted lo toma desde acá, mire, desde ahí. Porque nos Ahí están tienes, pidiendo que volvamos, ¿no? Y claro, por eso le sumamos los 180. por eso le sumo 180. Y hoy usted está en el menos 45 y aquí tiene menos 45, ¿cierto? Este pedacito que está ahí. Entonces, a los 180 le resto los 45 y parto desde el rojo con 135. ¿Ya? Y nos da exactamente ese mismo resultado. Y aquí está en menos 45 o en 315. Ya, hagamos otro. Ya. Hagamos otro. Ya. ¿Cuál podemos hacer? A ver, hagamos este, po, que si igual estaba ahí complicado, que había que sumarle un pi. Hagamos ese. Ese es menos 3,4. Lo vamos a dejar acá. Vamos. El punto menos 3,4. Ya. Transforme ese menos 3,4 a coordenadas polares, por favor.
Así que le pido que una vez que terminen de transformar en MATLAB, me manden por favor las fotitos para ir registrando los cálculos y ir visualizando cómo van. Felipe, convierta ese teta de 2.2, páselo a grados. Ya, chiquillos, muy bien. Vamos a hacerlo a mano ahora. Entonces tendríamos que pasarlo a coordenadas polares, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos, vamos a calcular el R, es igual a la raíz de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien, Felipe. Y eso nos va a dar 9 más 16, 25, raíz de 25 es 5. Perfecto, muy bien ahí. Todos tienen lo mismo. Voy visualizando aquí en el iPad las imágenes que me van mirando, así vamos repasando al tiro. Y ahora el ángulo. Sería el arco tangente de menos 4, de 4 partido en menos 3, ¿cierto? ¿Eso cuánto da? Eso da arco tangente de 4 Menos partido 53. Como menos era 5. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a ir a buscar la roseta. Ya, nosotros estamos este es como menos 53 grados, me indica Bastián. Menos 53 punto algo. Punto 13 me darán el 13, perfecto. Entonces, mire, este ángulo es negativo, ¿cierto, chiquillo? Es negativo ese ángulo, por lo tanto, y tenemos un radio de 5. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a disminuir, voy a avanzar de forma negativa, porque el ángulo es negativo, 53 grados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde quedaría? ¿Dónde quedaría yo si sumo ahí un 360? Voy a quedar en el 306. Voy a quedar por aquí, voy a quedar. Ahí está mi punto. como entre medio de esos dos. Sí. Claro, como por entre medio de esos dos, ¿cierto? Porque es 306. Y ahí voy a tener el punto P, ¿cierto? Y mi coordenada cartesiana tiene un punto de menos 3,4. 1, 2, 3. Ahí está mi menos 3,4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a buscar ahí como el punto de intersección y ahí estaría mi punto P en cartesiana. A este le voy a llamar aquí punto P1, ¿ya? Ahí está mi punto P1. Y este sería mi representación en coordenadas polares, ¿cierto? Este sería de 5, menos 53.16, punto 13, ¿ya? Que podría ser
una forma. Pero nosotros queremos llevar este ángulo aquí arriba, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso? En ese caso hay un ángulo, bueno, en ese Ahí, caso no está esperando que llevamos para allá, entonces es un ángulo de 180 grados, ¿no? Igual como el anterior. claro, por supuesto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a Eso ese menos ángulo? 53 se lo suma a 180. Perfecto, muy bien, muy bien. O sea que nosotros podríamos hacer la siguiente equivalencia. Muy bien, Alejandro. ¿Y eso cuánto le da, Alejandro? Escríbamelo ahí para poder corroborarlo con lo que vamos a hacer acá. Entonces aquí tendríamos ese ángulo, que sería el arco tangente, ¿cierto? De ese 4 partido en menos 3, más un pi, ¿cierto? Porque ese ángulo equivale a menos 53,13 grados, ¿cierto? Y le vamos a sumar 180 grados. Entonces, finalmente, ¿eso cuánto nos va a dar? 126,8699, que es exactamente lo que le da en MATLAB. Claro. Ah, claro, está bien, Alejandro, lo aproximó a la centésima, está perfecto. Entonces aquí nosotros tenemos este ángulo, ese va a ser menos 53 grados, 53,13 grados, ¿cierto? Y nosotros lo vamos a llevar aquí arriba. Entonces le vamos a sumar 180, ¿ya? Y ahí vamos a obtener ese punto que está acá. Y ahí llegamos al 126. Por lo tanto, sería equivalente a decir que sería 5,126,87 grados. Y ahí lo dejamos de coordenada polar. Dudas, preguntas, consultas. Alejandro, Felipe, Jan, Bastián. De mi parte no, y ahí le faltó un 6, profe. ¿A dónde me faltó un 6? Dígame. El P en la respuesta. Ah, no, es que lo dejé con 2 decimales. Aquí. Como el... Es que yo lo veo como, no sé, yo lo veo como 12,87. Ah, perfecto, ya, ahí está. 126 se refiere a la parte entera. Ah, pensé que se refería Claro. a la parte decimal, que me faltaba el 6 de la parte decimal. Lo arreglo inmediatamente. De mi parte no tengo dudas, profe. Ya, qué bueno, que va quedando más claro. Vamos con otro. Elija uno, cualquiera, ¿ven? El menos 4,3. Yo creo que el menos 4,3 va a dar el mismo resultado del menos Ah, 3,4, sí. ¿no? Como que Sí, sería la sí. misma lógica de trabajo. Pero ¿El hagamos. menos 1,1 ya lo hicimos o no? En clase no lo hemos hecho. Ah, sí, lo hicimos en clase, pero no en MATLAB. Hagámoslo. ¿El cuál, profe? Pero si no lo hicimos recién. No, hicimos el 1,-1. No, decimos el menos 1,1. Ah, El menos 1,1. ¿Y ahora cuál queremos hacer? el El otro. 1,-1. Ya, comience, por favor. Profe, si no me equivoco, ese es. El primer uno es positivo, creo, si no me equivoco. No estoy seguro. Ah, ya va a ser ese. No, está bien, está bien. Menos 1,-1. Quien termine, por favor, me manda una imagen al chat del cálculo en MATLAB, por favor.
Yo lo voy a hacer a mano y ustedes lo hacen en MATLAB y vamos comparando que nuestros resultados sean equivalentes. Y ahí Bastián ya empezó a mandar, ya está enviando la foto. Perfecto, ya. Le quedó negativo ese ángulo, ¿cierto? Deje ese ángulo Sí, positivo. ¿Cómo lo deja positivo? ¿Qué le tendría que sumar algo, restar algo? Piénselo ahí y lo desarrolla. Y me manda la imagen no haga el spoiler. Ya, y los demás compañeros también. Si le queda el ángulo negativo, una vez ya llevado a... Porque podríamos poner una restricción también. Pues podríamos tener la prueba quizás que el ángulo teta se mueva entre 0 y 2pi. Entonces quizás habría que dejarlo positivo. ¿Ya? Entonces, ese menos 135 que le da Bastián, y si seguramente a ustedes también le dan lo mismo, déjenlo positivo. ¿Ya? Traten ahí de inventar algo, generen otra variable, súmenle algo, y lo hacen. Yo lo voy a hacer a mano por mientras. No, ahí Bastián, me refiero a que tiene que dejarlo positivo, pero no el 135, no multiplicarlo por menos 1 para que me quede más 35, sino que hacer la equivalencia del ángulo menos 35 a cuánto equivale de forma positiva. ¿Ya? Hay que como buscar la equivalencia de los ángulos. Yo le sumé 270. ¿Está mal? ¿Y por qué eligió 270? Porque así llego al otro cuadrante que me guía positivo. Ya, lo voy a hacer a mano, chiquillos, para que vamos comparando las teorías con lo que tienen en MATLAB y formalicemos el contenido. Entonces aquí tenemos arco tangente de menos 1 partido en 1, ¿cierto? Bien, Alejandro. ¿Y esto cuánto nos daría este ángulo? Este ángulo nos va a dar arco tangente de 1. Ese es 45, ¿no? Arco tangente, ese es 45, ¿ya? Que equivale a, este es 45 grados, que equivale a pi cuartos, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo quisiéramos graficar, ubicar como en la gráfica, ubiquemos primero el punto, el que vamos a llevar nosotros. Este le vamos a llamar P1. P1 va a estar en el menos 1, menos 1, ¿cierto? Acá va a estar nuestro punto P1, que es nuestra coordenada cartesiana, ¿cierto? Y nosotros, este punto que quedó acá, ya chiquillos. Entonces nosotros teníamos un punto, ¿cierto? Que es el punto, el P1 que está acá. Ah, 225 pone Alejandro ahora. ¿Y eso en radianes cuánto sería, Alejandro? Ya, entonces nosotros estamos en el punto P1, ¿cierto? Y vamos a ubicar aquí el raíz de 2,45 grados. ¿Ese dónde estaría? Estaría como acá, ¿o no?
raíz de 2, como por ahí sería la raíz de 2. Y aquí, entonces, tendríamos que hacer como, ir siguiendo como la circunferencia concéntrica que se forma en raíz de 2, ¿cierto? Sería como acá, ahí está. ¿Ok? Y este sería pi cuarto. Ya. Entonces ahí arco tangente de 1, ¿cierto? De 1 nos da 45 y ese es pi cuarto. ¿Ya? Y eso se encuentra en el primer cuadrante. Aquí estamos. Pero nosotros lo necesitamos en el tercer cuadrante. O sea que aquí nosotros vamos a tener que llevar este para acá. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese pi cuarto? Transforme ese ángulo, Jan, en términos de pi para pasarlo a radianes. ¿Cuánto sería? 225. Ya. Y aquí entonces nosotros vamos a tener que sumar a ese valor. O sea que a este arco tangente, ¿cierto? Este arco tangente que está ahí, eso nos da pi cuarto. Y nosotros le vamos a tener que sumar, ¿cuánto? Le vamos a sumar pi. Y si le sumamos pi, ¿cuánto nos da ese resultado? Nos da 4 por 1, 4, más 1, 5, serían 5 cuartos de pi. ¿Ya? Y 5 cuartos de pi en grados sería 225, ¿no? A ver, 225 dividido en 180, 5 cuartos pi. Entonces aquí el P2 quedaría equivalente a un P2 de radio raíz de 2, 5 cuartos pi. Y en MATLAB, ¿cómo sería en MATLAB? Ya, ahí está. Ahí vamos a hacerlo en MATLAB. Sería x vale menos 1. La componente y es menos 1. Y aquí lo que vamos a hacer es llevarlo a radianes. Entonces aquí sería teta r igual el cartesiano apolar. El cartesiano apolar de x, y. Y nos da ese valor de ángulo, ¿cierto? Vamos a transformar entonces ese teta que nos da menos 2.35. ¿Qué equivale ese menos 2.35? Que lo está considerando de forma negativa hacia acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto equivale en grados el ángulo. El ángulo va a ser igual entonces a... Lo voy a transformar, o sea que lo voy a llevar de radian a grados. ¿A quién? Al ángulo teta. Al ángulo teta, ¿cierto? ¿Cuánto vale entonces ese ángulo? Ese ángulo vale menos 135. Entonces, lo que está haciendo MATLAB acá, voy a sacar una foto y lo voy a ir registrando y vamos a ir aclarando aquí algunos conceptos que van surgiendo con MATLAB y que es necesario poder formalizarlo. Ya, ahí está en MATLAB. ¿Qué es ese 135? Ese 135 me refiero a ese valor. Ya, lo que está considerando efectivamente es volver al punto, o sea, lo está transformando en coordenadas polares, ya, pero está considerando a un R de raíz de 2, ¿cierto? Porque es 1.41, y está considerando un teta de menos 45.
de menos 135. Nosotros cuando lo hacemos a mano nos da pi cuarto, ¿cierto? Nos da aquí arriba. Y ahí nosotros lo que hacemos es sumarle 180 y llegamos acá. Y llegamos a 5 pi cuarto. ¿Cuánto es 5 pi cuarto en grados? ¿Cuánto es este resultado en grados? 225. 225, ¿cierto? Pero MATLAB lo está considerando como 135. ¿Por qué? Porque MATLAB lo considero así. Ahí llegó al punto, en menos 135. ¿Ya? Y nosotros, ¿por dónde estamos llegando? Por arriba, ¿cierto? Entonces, si nosotros llegamos por arriba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta cantidad de grados, que aquí, ¿cuántos grados tendríamos? 45 grados, ¿cierto? Que equivale a pi cuarto. Y a esos 45 nosotros le sumamos 180 grados, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a sumar 180 grados. En total, entonces, ¿cuántos grados son? Desde el raíz de 2, que desde el raíz de 2 con el eje polar, solo con azul, hasta acá, tenemos los 225 grados, ¿ya? Entonces MATLAB lo considera de esa forma con el ángulo negativo, ¿ya? Pero ¿qué tendría que hacer usted? A buscar la equivalencia, ¿no? Que sería 225. Entonces, En ese eso, caso, profe, Ujú. desde ese mismo punto nos está pidiendo que haga una vuelta entera, entonces igual se puede considerar como lo hicimos la mayoría de nosotros, como Menos 100, ese más 360. más 360. Ahí no le entendí la pregunta, Bastián. ¿Me puede consultar de nuevo? Sí, lo cierto es que llegamos ahí, lo cierto es que ese punto es menos 135 grados, ¿lo cierto? Este es claro, el punto P1. Y, Perfecto. nos están pidiendo volver ese mismo, ¿no? Claro, Entonces, pero por eso la mayoría de positivo. nosotros, sí, pues positivo. Entonces, por eso la mayoría, bueno, yo también me incluyo que pusimos ¿cómo se dice? Eh, ese ángulo de pasar a radianes a, a dej de teta, ¿no es cierto? O me estoy enredando mucho. No sé si No, no, dígalo nomás, dígalo. de pasar ese de radianes a dej en teta y le sumamos más los 360 pues, para equilibrarlo, ¿no? ¿Cuánto le da? 225. Claro, porque usted en el fondo lo que hizo ahí, se dio la vuelta desde aquí, desde ahí. Sí, Le sumó 360, ¿cierto? Y claro. al sumarle 360 llega acá, ¿cierto? Y eso está correcto, pues, pero se dio la vuelta por acá. Es lo mismo. Sí. Es lo Sí, mismo. le voy a hacer una consulta, o si era y de las dos formas serviría, ¿no? Sumarle los Claro. 360. Sí, pues le puede sumar los 2 pi o le puede sumar un pi a partir del ángulo. A partir de acá. Yo lo sumé desde aquí. Si usted le suma inmediatamente aquí los 360, en el fondo va a decir menos 135. Aquí usted va a decir menos 135 más los 2 pi. Y le da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Ya. Ojo con eso. Ahora, ahí ese menos 135 lo que debiesen haber hecho quizá haber sumado algo ahí, po. Por ejemplo, que finalmente el P1 ya haya quedado en qué ángulo. Entonces usted podría haber hecho aquí, ¿qué pasa si hago 135 más la variable del ángulo? Ahí me dan los 225 al tiro. ¿Ya? Por eso, chiquillos, ustedes lo que tienen que hacer es aprender a leer el problema, porque si ustedes empiezan a memorizar como fórmula, yo creo que lo mejor que uno puede hacer en este tipo de ejercicio de transformar coordenadas polares de coordenadas polares a cartesiana o de cartesiana a polar es que uno lo grafique. Siempre graficarlo genera un mejor entendimiento del ejercicio, ¿ya? Porque así uno puede ir dándose cuenta que existen ciertas equivalencias para poder encontrar el ángulo. Por ejemplo, usted me dice, es que yo no le voy a sumar, ¿qué pasa si yo lo tomo de arriba? Bueno, si lo toma de arriba, le puede sumar 180,
Pero ¿qué pasa si yo lo tomo de abajo? Porque MATLAB ya me dijo que la coordenada polar era menos 135, ¿cierto? Era raíz de 2, menos 135. Pero seguramente usted cuando esté en la prueba, si la prueba fuera alternativa, no encontraría el ángulo negativo, ¿ya? Sí encontraría un más 135 por si lo multiplica por ahí por menos 1. Pero usted también le podría haber sumado el 2pi y haberse dado la vuelta completa en ese caso, ¿ya? En la Para poder prueba, llevarlo ahí. ¿cómo se mostraría eso, profe? Sería como No, la tendría que raíz haber uno solo. de raíz de 2, Claro, tendría que ser coma raíz de 2 2. pi. Sí. No, podría ser raíz de 2,5 cuartos pi. Ah, ya. ¿Ya? Ese podría ser una solución. Ahora, nunca podrían aparecer dos soluciones que fueran equivalentes, o sea, que diga menos 105 y luego 225. ¿Ya? Ojo con eso. Hay que llevarlo ahí al tercer cuadrante, así que ahí se le suman los 180 si lo parto de aquí, po, al ángulo Y si lo cuarto. parte donde le partió usted, esos 135 se le sumaría a los 360 y daría los 225, ¿no? Para Claro, hacer eso. pero la vuelta es para el otro lado, Sí. ¿cierto? Para acá, porque le estoy sumando un ángulo positivo, ¿cierto? Entonces Ujú. lo que hago es, aquí tengo los 360, pero le tengo que restar esto, ¿ya? Le voy restando esto. Le resto ese pedacito que es 135 y parto desde aquí en el fondo. Porque al sumar 360, el 135 ya se lo resté. Y parto de ahí. Y da exactamente lo mismo, es equivalente. ¿Ok? Ya, hagamos el último para que pasemos a la otra materia. ¿Qué sería el último? El Profe, menos creo 4,3. que realizando le hice una pregunta en el chat. Que dice, profe, ¿qué pasa solo? No, profe, ¿eso pasa solo en el tercer cuadrante? También pasa en el tercer cuadrante, pu. En el caso del tercer cuadrante, usted le tiene que sumar 180. ¿Ya? Si estuviera en el cuarto, 360. Si estuviera en el segundo, 180. ¿Ya? Menos 4,3. Ya vamos a hacer el último acá, menos 4,3. La idea es que lo hagan completo. Menos 4,3. Para que pasemos a las gráficas, chiquillos. ¿Ya? La idea es graficar también. Me refiero a que el MATLAB dé el ángulo negativo. Es que lo que pasa, chiquillos, es que el ángulo esté negativo no quiere decir que esté mal. ¿Ya? Uno podría tomarlo como la coordenada polar no recuerdo cuál era del menos 1, menos 1. Yo lo puedo tomar como que fuera equivalente a raíz de 2, menos 135. ¿Sí? Está correcto. ¿Ya? El tema es que, ¿qué pasa en el caso en que a nosotros nos dicen que el ángulo va a estar entre 0 y 2pi, entre 0 y 260? No me va a servir el menos 135. Pero esto está correcto, eso está súper bien, está bien hecho. De hecho, matemáticamente significa lo mismo, ¿ya? Pero la idea es llevarlo a un ángulo positivo. Y para llevarlo a un ángulo positivo, ese raíz de 2, a menos 135, le voy a tener que sumar, depende de dónde parta. Si parto del menos 135, le voy a tener que sumar 2pi. Si parto desde el ángulo que va a ser pi cuarto, le voy a tener que sumar 180. Pero esas son estrategias para poder dejar, procedimientos para dejar el ángulo positivo, ¿ya? Ahí usted le podría sumar el 360 acá. Pero eso está correcto lo que hace MATLAB, chiquillos. No, no está mal, ¿ya? Sino que esto está correcto y esto está para que yo les pueda decir, ya, ¿y qué pasa si cuando les ponga restricciones en los ángulos? ¿Ya? Solamente eso. Pero si estuviera ahí, efectivamente lo que tiene que hacer es sumarle los 360. Pero aquí tiene que considerar de dónde va a partir. ¿Va a partir de aquí o va a partir de ahí arriba? Y si no ¿Ya? abriera esa condición, profe, la respuesta, por ejemplo, en la prueba saldría esa, ¿no? Raíz de 2, menos 135. Claro, si no está definido el ángulo, por supuesto que sí. Vamos a tratar de acotarlo, sí, po. La idea es acotar el ángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no acoto el ángulo, usted me pone esa respuesta, po. Pero si yo voy a acotar el ángulo el dominio del ángulo va a ser entre 0 y 2pi, por ejemplo.
y entonces usted le va a dar un ángulo que es menor que 0, le va a dar menos 135, y ahí le va a generar un problema a usted. Y esa es la idea, pues, que genere un problema. Y que la solución sea, ¿cómo lo llevo a que sea positivo? Entonces aquí le voy a tener que sumar 2pi. Claro, le sumo 2pi porque parto de ahí. Entonces la idea es que usted lo grafique y diga, a ver, ¿qué hizo MATLAB? Consideró al ángulo, que lo consideró como raíz de 2, menos 135. Perfecto, está muy bien, está muy bien. ¿Ya? Pero en el enunciado del problema dice que el ángulo va a estar acotado entre 0 y 2pi. Por lo tanto, ese 0,35, ese menos 135, ya no me sirve en la solución del problema de la prueba. ¿Ya? Ahora, si yo trabajara, por ejemplo, en MATLAB calculando algo, haciendo una programación, ¿yo podría trabajar con el menos 135? Sí, podría trabajar con él. Matemáticamente sería lo mismo. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos con los ángulos positivos. Por lo tanto, la estrategia ahí es sumar 2pi o partir del pi cuarto y llevarlo al pi, y llevarlo, perdón, al punto P1 sumándole pi. Pero esa estrategia, usted se tiene que dar cuenta de esa lógica. No se trate de aprender una fórmula para todo, ¿ya? Tiene que tratar de comprender esta coordenada polar para luego establecer estrategias de resolución, ¿ya? Pero si usted me pregunta, profe, pero entonces siempre tengo que sumarle, depende cómo esté acotado el ángulo. En este caso, ¿esto sería correcto? Sí, estaría correcto. Y este estaría correcto también, porque aquí lo dejó con el ángulo positivo y ahí arriba lo dejó con el ángulo negativo. ¿Ambos son correctos? Son correctos. ¿Saldrían los dos en la prueba? Ninguno, no. Uno de los dos. ¿Sería el negativo? Yo lo dejaría positivo si yo tuviera que preparar esa pregunta. Ahí solo va a depender de la situación, ¿no? Dependerá de Sí, la coordenada, ¿no? claro. Y ahí MATLAB, yo no sé cuál es el criterio con el que MATLAB siempre lo calcula, pero debe haber ahí un criterio que lo calculó como menos 135 y está bien. Ahora, si lo calcula positivo, lo dejamos positivo, ¿ya? Pero no importa lo que entregue MATLAB, va a importar ahí el enunciado, cómo va lo que le va a preguntar. Entonces le va a decir entre 0 y 2pi, entonces sé que no me sirve, en este caso, porque me lo entregó negativo. Pero ¿qué tendría que hacer? Pasarlo a un ángulo positivo. ¿Cuánto le da ahí, Felipe? Profe, parece 126. que me equivoqué en la pregunta, Puede los ser. puntos. Bueno, por Ya, ese vamos a otro. volver. Vamos a volver ahí. No, está bien, pues menos. Está bien, Felipe. Porque Jan tiene lo mismo, ¿no? No, parece No, que no. Puso yo menos cambié todo. 3,4. Claro, hizo otro. Pero bueno, hizo otro, Ese otro. pero está bueno. Ya a los chiquillos les da el tiro el 4. Voy a ocupar este mismo, ¿no? A ver, Sí, en este copiar. caso me dio lo mismo que ayer. Le dio lo mismo. Ya. Vamos a ir a buscar esa programación acá. Copiar, pegar. Ya, ahí está entonces el del compañero. Corrobore que le haya dado lo mismo. Ahí escribió tú en vez de un 2. Sí, two, sí, no sé. Lo estaba escribiendo y me salió el primero que puse ahí en la recomendación. ¿Usted tiene el online? ¿Trabaja con el online o con la versión escritorio? La online, me Mira. salió esa igual, no sé por qué. Sí, no, está bueno para saber. Yo siempre había ocupado con el 2, ¿ya? Pero si usted lo ocupa con tú, porque es como de rat a dej. Pero, Sí, pues, es bueno. como un juego de palabras con el doc, Es el que two. MATLAB tiene tanto comando que yo creo que es imposible, hay que estar años ocupándolo. Bueno, es el nivel que usted va a lograr en un minuto, Sí, pues, ¿ya? lo que yo entiendo el 2 es como un juego de palabras, es como two. Claro, Como, sí, pues, sí. de hecho, así es, pues. Ya, hagamos ya lo hicieron ahí en MATLAB, lo vamos a hacer ahora a mano, a ver cómo nos resulta. Entonces, ubiquemos los puntos. Igual la roseta aquí me complica un poco, pero está muy chiquitita. Vamos a tratar de agrandarlo. Ya, busquemos. El menos 4,3. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ahí la ceguera. No me va a dejar. Profe, ese no es otro. El menos 4,3, ¿sí vamos a hacer o no?
Sí, pues, ¿o pero no? la foto que sacó del anterior, pues, el de MATLAB. Ah, entonces, ¿cómo era? No, si era menos 4.3, pero el que sacó del Bastián, creo, Ah, era sí, el del era otro. anterior. Ah, perfecto. Muchas gracias, Jan. Se pasó. Vamos a buscarlo al tiro entonces el otro. Claro, estaba en el chat ahí a las 2 de la tarde, pues. Aquí sí. Muchas gracias, Jan. Perfecto. Ya, ahí está. Entonces este es el menos 4,3. Vamos a buscarlo. Y este va a estar entonces acá. 1, 2, 3, 4. Ahí está el menos 4. Y el 3 sería 1, 2, 3. Estaría por ahí el punto, ¿cierto? En coordenadas con rojo. Ahí está el punto P. ¿Ya? Y cuando lo llevamos a coordenadas cartesianas, ¿qué nos da como resultado? Veamos. El R, no, el R va a ser la raíz de menos 4 al cuadrado más el 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, 25. Raíz de 25, entonces aquí nos da 5. Perfecto, muy bien ahí. Después el ángulo. Y el ángulo entonces nosotros vamos a decir arco tangente de y partido por x, o sea, de 3 partido en menos 4. ¿Eso cuánto da? Arco tangente de... era menos 3, Ah, era menos 4. Parece que este lo hicimos, ¿no? eh, Menos no, sí, 4,3. no, sí está bien, da menos 36.87. Eso, ya. Ya, me parecía similar el ejercicio, como que lo estoy haciendo 2 veces. Eh, menos 3 partido en menos 4. Ya. ¿Y ese cuánto nos daría? 36.86. Punto 86. Menos 36. ¿Sí? ¿El Claro, signo menos? puse un signo de más. Perfecto. Menos 36. Ya. ¿Cómo sería la gráfica de ese ejercicio, chiquillos? ¿Dónde estaría ubicado? En el cuarto cuadrante. Cuadrante. ¿Estaría correcto eso, no? Sí. Debería estar menos Ya. 36. Entonces aquí sería como para abajo, ¿cierto? Eso sería menos 36. ¿Y en qué ángulo estaría? ¿Cómo calcularía ese ángulo? Estoy en el menos 36. Necesito que a lo mejor le suba una pregunta que sea de desarrollo, y usted tenga que adjuntar su desarrollo, y tenga que hacerlo en MATLAB, y tenga que hacerlo a mano, y además tenga que graficar el punto. ¿Cómo hace eso? Esa es ya, estoy ahí en la prueba. Tengo que entregar el ejercicio, me piden adjuntar mi desarrollo. Adjuntar un print pantalla de MATLAB, un print pantalla o una foto del desarrollo y además ubicarlo en la roseta polar. ¿Cómo ubico el menos 36, chiquillos? Pongámonos en ese caso. Eh, Se lo suma eso menos 36 a los 360, ¿no? Y nos daría una coordenada positiva y no, pues, lo serían pondría en ese 36. cuadrante 4, ¿no? ¿Y cuál sería? Es que no entiendo la pregunta. Si usted me va a entregar el resultado así, Jan, usted va a decir el resultado final va a ser 5, menos 36.87 y aquí vamos a decir que teta sea menor a 2pi y mayor a 0. ¿Me va a entregar ese resultado, Jan, o no? Ah, usted quiere que lo pasemos a positivo. Pero primero quiero que ubiquen el ángulo negativo, el menos 36.87. ¿Dónde lo ubico en la roseta polar? ¿O no se En el ubica? 320, en el 323,3 estaría. Esa sería la respuesta. En el 323,3 estaría acá, ¿cierto? Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces la dejaríamos donde nos dice Bastián. Aquí estaría, ¿cierto? Ahí. Ese sería el menos 36.87. ¿Cierto? Ya, y nosotros, ¿dónde tenemos que llegar? Al menos 4,3. 1. No, yo había ubicado uno que no era inicialmente. Ya, 1, 2, 3. Acá tengo que llegar. ¿Cierto? Y aquí tengo el otro punto. ¿Cómo hago eso para llegar allá? Se le suman 180. Se le suman 180, muy bien, Jan. ¿Cierto? Entonces voy a trazar aquí, esto así, y le voy a sumar 180. Y si le sumo 180, entonces aquí le voy a sumar, aquí tendría dos opciones, ¿ya? Lo podríamos hacer de esta manera. Aquí le podría sumar los 180, como me indica Jan. ¿Y en qué grado me da eso, Jan? 143.13. 143.13, ¿cierto? ¿Y cuánto le da MATLAB? 143.13 porque lo lleva al punto, ¿cierto? Por lo tanto, le suma 180, ¿ya? Toma acá, le suma 180, entonces finalmente ese ángulo, ¿qué va a ser? El arco tangente va a ser 3 partido menos 4 más un pi. Y eso nos da el 143.13. ¿Ya? Por eso nosotros aquí le sumamos. Y le vamos a sumar aquí, ¿cierto? Entonces, si nosotros sumamos aquí, vamos a sumar ahí el 180. ¿Y cuánto nos va a dar? Nos va a quedar esto. Esto que estoy marcando aquí con rojo. ¿Y ese ángulo cuánto equivale? Esta abertura de ahí hasta acá, eso es 143.13. ¿Cierto? Y este pedacito chiquitito de aquí era menos 36.87, ¿cierto? Entonces, al menos 36.87 le sumo pi y lo